una bolsa de basura. Eso, muy bien. Amigos y amigas de Plan B, bienvenidos a este otro programa. Como todos los miércoles, abordamos temas relacionados con la situación de los derechos humanos en Ecuador. Y pues hoy vamos a hablar sobre la situación de las cárceles a propósito de la intervención militar que está ocurriendo allí. Y pues ahora tenemos dos invitados especiales con quienes vamos a analizar este tema. En primer lugar, doy la bienvenida a Jean-Paul Pinto, quien es consultor y docente en imaginación y materialización de futuros. Tiene un máster en marketing, un máster en perspectiva, un máster en seguridad y defensa por el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Y por otro lado, también contamos con la presencia de Lorena Piedra, quien es doctora en estudios latinoamericanos, maestra en Relaciones Internacionales con mención en Derechos Humanos y Seguridad, licenciada en Gestión Social y Desarrollo, especialista en sistemas de inteligencia y es experta en crimen organizado. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy en este espacio de Plan B. Siempre van a estar siendo invitados a estos programas, ¿no? Que tratamos de analizar un poco la coyuntura en relación a temas de derechos humanos. En primer lugar, quisiera arrancar con Jean-Paul sobre tu análisis y reflexión justamente de la intervención militar en las cárceles. ¿Cómo tú evalúas estas semanas, un poco más de ya algunas semanas, ¿no? Con estos operativos y con el manejo de las cárceles por parte de los militares. ¿Cuál es tu evaluación? Buenos días, Susana, qué gusto estar contigo el día de hoy, con Lorena igual, un saludo para Lorena, un saludo también para la audiencia del programa. Mira que, bueno, yo diría que los resultados son positivos, ¿no? Hay un mayor control, hemos identificado más armas, más caletas, más suite de lujos, más privilegios, pero esto es temporal. Evidentemente, Fuerzas Armadas no tiene como misión principal, ni en la Constitución, ni en las normas legales, el tema de gestión de cárceles, ¿no? Entonces tenemos que estar claros que esto es un proceso temporal, que algún día tendrá que terminar. Y lo peor que puede pasar es que justamente esto se termine de forma rápida, en un mes más o menos, o menos de un mes. Entonces, yo sostengo que lo que habría que hacer en este intervalo de tiempo hasta que finalice el estado de excepción es que el SNAI debería trabajar en un plan de reestructura total del talento humano, de procesos, planificación, de perfil de los guardias, de planes de carrera, etcétera, con el objetivo de que una vez que el plan esté implementado y esté ejecutándose, los militares puedan salir poco a poco de las cárceles en un proceso paulatino, no necesariamente abrupto, ¿no es cierto?, todos del mismo día, sino que debe ser un tema por fases, por etapas que debe hacerse, ¿no? Entonces, bueno, esto se explica también este éxito porque los militares antes no estaban dentro de los perímetros internos, estaban siempre afuera, ¿no? Entonces, no fueron cooptados necesariamente por los grupos criminales, los guías sí, los policías sí, pero los militares no habían experimentado ese tipo de situaciones, entonces ellos han hecho sus operativos, han encontrado cosas, nos han identificado muchas irregularidades, pero hay que estar claros que ellos no pueden hacerse cargo de las cárceles de forma permanente, a menos que hagamos otro cambio constitucional que implique una nueva guardia, ¿no es cierto?, una nueva cuarta fuerza en Fuerzas Armadas que se hagan cargo de las cárceles como misión principal, pero esa es un parte de la discusión que tenemos que tener el día de hoy justo junto contigo y con Lorena. Excelente. Muchas gracias, Jean-Paul. Ahora quisiera ir con Lorena. Y quisiera, Lorena, consultarte en relación al manejo de las cárceles por parte del SNAI. A propósito de la intervención militar, se han dado muchas críticas. Bueno, siempre ha sido una institución polémica, siempre ha estado en el ojo, digamos, de la crítica pública, pero ahora hay voces de que esta institución debería como eliminarse, debería transformarse. Justamente porque no ha podido administrar para lo que fue creada, ¿no? Las cárceles. Hemos visto que el control, lamentablemente, así han estado en los grupos directivos que allí dominan. ¿Tú cómo ves el papel del SNAI en el manejo de las cárceles del país?
Bueno, muchas gracias, Susana, por la invitación y un saludo cariñoso a tu audiencia. Esto lo vamos a entender, a descomponer este problema en al menos dos secciones. En primera instancia, la serie de impedimentos legales que tenía, y de hecho sigue teniendo la SNAI, para hacer más allá que la entidad ejecutora de una política pública que debe ser dictada por un comité que dejó de existir con el decreto de la muerte cruzada. De hecho, estaba en planes el justamente transformar la SNAI y recuperar el rango de ministerio que tenía para que efectivamente se encuentre en capacidad no solamente de ejecutar política pública, sino de llevar a cabo todo el proceso, porque sin una entidad que efectivamente fuera capaz de por así decirlo, unir toda la información que se tiene en el Estado para llevar a cabo las acciones pertinentes dentro de los centros de privación de libertad sin tener clara una política penitenciaria. El trabajo del SNAI era muy complicado, parte de los medios con los que necesitaba trabajar pertenecían al Ministerio de Justicia, ahora está en el Ministerio de la Mujer y demás. Entonces, esto era un caos y no le dejaba operar. Si a ese hecho tú le sumas la cooptación de estructuras de delincuencia organizada a altas autoridades en distintos niveles de la SNAI, pero también de la esfera política, ¿no es cierto?, de la asamblea y los juzgados, los jueces, pues tienes un panorama donde todos estos elementos confluyeron y tuvimos el resultado que tuvimos. Por otro lado, y un elemento no menor, ¿no es cierto?, si tú tuvieras controlado el tema legal y tuvieras controlado el tema de la no cooptación de autoridades y funcionarios por parte de estructuras de delincuencia organizada, sin el presupuesto tampoco puedes llevar a cabo la política pública. Y ese, ¿no es cierto?, es un tercer elemento que es indispensable y que considero constituye el lugar desde el cual debemos empezar a solucionar esto. ¿Por qué? Porque sin presupuesto, estas acciones de las que habla Jean Paul, que deben ser implementadas de manera emergente, no se pueden llevar a cabo y no tenemos opciones de hacia dónde movernos. Esto considero es un elemento indispensable. Justamente en ese sentido, ustedes dos están proponiendo un modelo que se pudiese implementar a raíz o en la salida paulatina de los militares de las cárceles. Jean Paul, quisiera que tú pues, me expliques cuáles son las ideas principales que ustedes están proponiendo como expertos para el manejo de las cárceles. Jean Paul, creo que está sin audio. No sé si solo yo no lo escucho. Sí, exacto. Mira que identificamos básicamente 15 puntos relevantes, no son los únicos, hay muchos más aspectos, pero yo diría que un primer aspecto por el cual deberíamos comenzar es el modelo de gestión de cárceles. ¿Cómo podemos pasar a un modelo de gestión autosostenible? Y yo consideraba que, por ejemplo, aquí el aporte del sector privado a las universidades va a ser fundamental con las facultades de administración, que nos ayuden a pensar un poquito cuál debería ser el modelo de gestión de las cárceles del futuro. Ese es un punto que para mí es vital. El otro es el tema, claro, del talento humano. Sí, lo que habíamos hablado muchas veces con Lorena, el tema del bienestar, la salud mental, el plan de carrera, la seguridad de estos funcionarios que arriesgan su vida, porque un guía penitenciario, como decía Lorena, no tiene ni siquiera seguro de vida. Entonces, imagínate, va a arriesgar su vida a cambio de nada, su familia va a quedar completamente desprotegida. Entonces, un aspecto fundamental va a ser la reingeniería también del talento humano del SNAI, también las pruebas de confianza, la contrainteligencia, sacar a la gente que ya está cooptada y poner gente nueva. Entonces, mira que yo te hablo de inteligencia, de contrainteligencia para medidas de seguimiento, pruebas de confianza, modelo de gestión, talento humano, el tema del marco legal, porque seguramente los cambios que tenemos que hacer implicarán también cambios de la norma como tal, la coordinación con los GAS, la empresa privada, las universidades,
Entonces, implica que el tema del SNAI no pasa solamente por la militarización, no pasa únicamente por las nuevas cárceles, implica realmente que el SNAI trabaje en un plan integral, en todas las áreas, temas de procesos, temas de planificación, inclusive en el modelo de cárcel, porque mira que es algo extraño. Yo decía hoy en la mañana en otra entrevista, si las cárceles no funcionan, ¿qué otro sistema podríamos tener y cómo sería ese sistema? ¿Y en qué otros países hay sistemas alternativos? Pero lo que nos damos cuenta, por lo menos en América Latina, que tenemos cárceles muy grandes como las mexicanas, también están en Estados Unidos, las colombianas igual. Los países más seguros del mundo no son los que tienen las poblaciones carcelarias más grandes, y las cárceles como tal son centros de operaciones, son centros de criminalidad. Entonces implica que realmente debería haber en las universidades, en la sociedad, la figura de un tanque de pensamiento, de un think tank, sobre qué alternativas tenemos para los temas de castigo, rehabilitación y reinserción de los PPLs, que no sea una cárcel, porque nos damos cuenta que la cárcel, tal como la concebimos y la conocemos en el 2024, este modelo no funciona. Y deberíamos replantearnos la opción de ir a nuevos modelos, nuevos sistemas de gestión, como te digo, el nuevo tratamiento del talento humano, etcétera, porque lo que necesitamos realmente es una entidad fuerte que una vez que los militares salgan, se hagan cargo, porque no tendría sentido que los militares salgan y retome el antiguo SNAI, sabiendo que ya mucha gente está cooptada, que los criminales tienen contacto con ellos. Regresaremos nuevamente a lo que vivíamos hace un par de meses, lo cual sería absolutamente contraproducente, ¿no? Pero hay que entender que este proceso de reestructura va a ser largo, 1 año, 2 años, etcétera, y los militares hasta eso tendrán que asegurar las cárceles hasta que por fin tengamos una entidad mucho más sólida, ¿no? Sí, y a mí me preocupa una situación, y es que pues la corrupción, hemos visto en las cárceles, está muy arraigada. Ya Lorena nos hablaba de la cooptación de los funcionarios de todo nivel, no solamente el guía penitenciario, sino también de las máximas autoridades. De hecho, un ex titular del SNAI está ahora justamente procesado por un caso de narcotráfico y de delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo ustedes pueden plantear o qué pudiesen sugerir para que esta corrupción finalmente salga de estas instancias? Porque de acuerdo a investigaciones periodísticas que hemos hecho incluso en Plan B, hemos visto que el negocio dentro de las cárceles es muy grande, es multimillonario, desde desde el servicio más básico, desde, por ejemplo, entregarles panes o entregarles comida, ya pasa por un sistema de extorsión, de infinidad de cosas contra las personas que están en las cárceles. Y sus familias también, que deben pagar por la seguridad de sus familiares dentro de las cárceles, deben pagar por su alimentación, que eso debería proveer el Estado, pero obviamente no lo está haciendo en este caso. ¿Cómo extirpar esa corrupción que implica además un negocio multimillonario dentro de las cárceles? ¿Qué opciones tiene el Estado? Ustedes están diciendo obviamente todo un plan de reestructuración del SNAI, pero ¿eso alcanza? Esa es mi duda. Lo que se necesita, sí, Susana, lo que se necesita son acciones concretas. En primera instancia se necesita presupuesto. Sin presupuesto no podemos hacer nada, porque en las condiciones actuales, con una trabajadora social quizás para 2.000 personas privadas de la libertad, con psicólogos, es decir, por pabellón, ¿no es cierto?, en las cárceles que son grandes, no te va a alcanzar. Igualmente para psicólogos, igualmente para personas que se encargan del tema de las actividades, los ejes laborales, educativos, no se alcanza, ¿sí? Entonces, sin presupuesto no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que fortalece la presencia de las estructuras criminales dentro de los pabellones y su influencia? Es precisamente esta retirada del Estado. Esto les hizo más fuertes, y ciertamente el llevar a personas privadas de la libertad a la cárcel en Latacunga fue un error. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay agua ahí. Y entonces ahí, desde las condiciones estructurales físicas de la propia cárcel, tú estás fortaleciendo las organizaciones criminales, que son las que les van a dar el acceso a lo básico, ¿no es cierto? Empezando por el agua, ¿sí? En ese sentido, lo que es vital es, primero, presupuesto, en segunda instancia, por procesos de depuración y de selección muy serios para el personal, y también, o sea, no por decir, bueno, yo no puedo traer a esta persona que está corrupta, voy a poner a
sin ser peyorativo, ¿no es cierto?, a una persona que no tiene el mínimo de experiencia trabajando dentro de un centro de privación de libertad, que nunca ha entrado, que podrá haber leído mucho del tema o tener un título, pero que no sabe cómo son las cosas efectivamente, ¿sí? Esto es básico y pues obviamente sistemas de control bien establecidos, planes de carrera que son los que van a ayudar a que estos temas no se den. Pero el presupuesto es vital y en esto tenemos que ser conscientes, las ecuatorianas y los ecuatorianos tenemos que financiar el Estado, de lo contrario todo lo demás se cae. Efectivamente, tiene que haber una decisión política muy fuerte y contundente en relación a la reestructuración de las cárceles. Ahora, Jean-Paul, ustedes, uno de los problemas que han identificado en su propuesta tiene que ver justamente con el tema de la inteligencia y la contrainteligencia, ¿no? Este es otro tema que ha sido reiterativo en el tema de las cárceles y que ha sido, pues, cuestionado por su debilidad para identificar, pues, problemas, situaciones que como han ocurrido en los años pasados, que terminaron en terribles masacres al interior de las cárceles. ¿Ustedes qué están proponiendo en este sentido de fortalecer la contrainteligencia y la inteligencia carcelaria? Ya, mira que por una parte es fundamental que se fortalezca el Departamento de Inteligencia a nivel de cárceles, ¿no? Primero, y con Lorena habíamos planteado ya al CIES en el 2021 que esta dirección de inteligencia sea un subsistema del CIES. Bueno, Lorena después me corregirá, pero por el momento me parece que esto no se ha concretado, porque eso le daría más peso. Le daría más peso, más recursos de parte del CIES, más formación, capacitación, personal especializado en inteligencia que se dedique al tema carcelario, porque es importante que identifiquemos todo riesgo y amenaza que está dentro de la cárcel, justamente posibles operaciones, posibles fugas, posibles temas de infiltración. Y es importante que se haga un trabajo de inteligencia al interior de las cárceles, inclusive con gente que podamos nosotros infiltrar en los grupos criminales y que sean fuentes humanas, porque la inteligencia se va a nutrir en el tema de cárceles con las fuentes humanas que podamos cooptar dentro de los grupos criminales. Y el tema de la contrainteligencia, en cambio, implica un tema de pruebas de confianza para la gente que trabaja ahí en los temas administrativos y en las cárceles, porque va a ser fundamental que podamos identificar justamente los elementos que trabajan ya para los grupos criminales. Entonces, es fundamental que trabaje un área fuerte que permita hacer un seguimiento de cada empleado, ¿no es cierto? Verificar si ha cambiado su estilo de vida, su comportamiento, su patrimonio. Entonces ahí el tema con la UAFE va a ser fundamental, con el SRI, identificar un poquito cómo está la persona, ha cambiado realmente radicalmente su estilo de vida, y es un tema de seguimiento, ¿no es cierto? Además están los temas de protección de la información, protección de las personas. Entonces hay una serie de medidas en contrainteligencia que también van a ser fundamentales en esta nueva entidad. Entonces yo te diría que dentro de todo el nuevo SNAI que deberíamos conformar, en el corazón del nuevo SNAI van a estar justamente estas dos tareas fundamentales, que es el tema del análisis y la gestión de la información con fines de inteligencia, y el otro es el tema de evitar que otros usen esta información para fines criminales y que sean contados por los grupos, ¿no es cierto?, que cooperan en los centros de rehabilitación social. Entonces, si hay un tema, entre otros, como yo te decía, la mayoría son administrativos, pero en este caso un tema muy ligado a la seguridad, al campo de la seguridad, va a ser el fortalecer los departamentos de inteligencia y de contrainteligencia, ¿no? Efectivamente, pero otro de los retos que tiene el SNAI en las cárceles tiene que ver con la rehabilitación, y ese es un punto que ustedes también abordan en su propuesta. De lo que nosotros hemos estudiado este tema para los reportajes de Plan B, obviamente la situación de la rehabilitación es una fantasía, ¿no? Nosotros hemos visto cómo existen o hubo pequeños espacios con pequeños emprendimientos. Por ejemplo, en la cárcel de La Tacunga había una pequeña panadería en la que estaban enrolados unas 30 personas o menos, me parece, que es un porcentaje chiquitito para la población carcelaria que existe solo en ese centro, ¿no? Y luego, pues, hablando con muchos internos, nos decían que prácticamente no hacían nada durante todo el día. No tenían actividades de ningún tipo productivas durante todo ese tiempo, ¿no? Y creo que esto ha sido uno de los mayores problemas del sistema carcelario ecuatoriano. De hecho, en el 2013, cuando se planteó este nuevo modelo y la construcción de las megacárceles con el objetivo de darles condiciones más dignas
a las personas privadas de libertad, pues ahora terminamos en una degeneración total en ese modelo. Finalmente tenemos un grupo de personas que pasan su tiempo allí y que no pueden ser incorporadas, digamos, a las actividades de la sociedad o reinsertadas a la vida de la sociedad. También hay un estigma muy grande. Nosotros hemos visto como la sociedad en su conjunto los excluye por sí solos. Ahora, justamente con todo el sistema de violencia, con toda la situación de violencia que vive el país, hablar de derechos humanos de los PPL es como hablar de algo prohibido, de un tema negativo en todo su sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr encajar las dos cosas? Por un lado, que el SNAI finalmente logre insertar a todas estas miles de personas en programas de rehabilitación, sin condiciones y sin extorsión, porque por otro lado también decían que si querían estudiar, los presos tenían que pagar, o sea, una cosa pues absurda solamente para poder inscribirse, o sea, en las cárceles se paga por todo, solo falta pagar por respirar. Y por otro lado, cómo la sociedad, cómo trabajar también en el lado social, en el lado de las empresas, en el lado de las instituciones, para que vean a los privados de libertad como también una opción para poder mejorar, digamos, su productividad con más mano de obra y por otro lado, pues los privados de libertad tengan opciones de rehabilitación y esta conexión con la comunidad. ¿Cómo encajar estos dos elementos en esta área que ha sido muy compleja y muy complicada y casi inexistente dentro de nuestras cárceles? Susana, en ese sentido, lo que tú dices es central. Por alguna razón, las ecuatorianas y los ecuatorianos no establecemos una conexión entre las personas privadas de la libertad y nosotros y nosotras. Pensamos, ¿no es cierto?, que una persona privada de la libertad pues se va a quedar ahí. Lo que quiero es que a este delincuente, a este infractor de la ley, lo pongan lo más lejos posible de mí. Y tengo la idea, no sé por qué, absurda, de que no va a salir. Entonces, en el Ecuador no hay ni pena de muerte ni cadena perpetua. Todas las personas privadas de la libertad van a volver a salir a las calles y van a volver a salir en las condiciones actuales que tenemos, si no lo tenían con psicopatías perfeccionadas en el tema delictivo, en el tema de sobrevivir en estos entornos tremendamente violentos, ¿no es cierto? Con muchas enfermedades incluso. Todo esto no establecemos una conexión, es decir, mañana pasado van a estar compartiendo espacio público con nosotros en los parques, en las escuelas y demás. Y este es un tema complejo, pero en el momento en el que establecemos la conexión, nos damos cuenta que calidad de vida y posibilidad de rehabilitación para las personas privadas de la libertad es central y es vital para todas las ecuatorianas y los ecuatorianos. Y para esto, repito una vez más, el presupuesto es importantísimo, al igual que los controles para prevenir cooptación de estructuras de delincuencia organizada. Hay otro problema que no lo hemos tratado y tiene que ver con derechos humanos, lo que tú mencionabas, y es que las estructuras criminales incluso usan personas. Los líderes de bandas criminales usan personas para guardar artículos prohibidos, ¿sí? Violentando sus derechos. No necesito entrar en mayores detalles, pero esto está pasando y se necesita, ¿no es cierto?, romper con todas estas lógicas para generar, incluso desde la infraestructura, lugares que sean habitables y que no escondan caletas. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que se puede ver por los operativos de inteligencia militar que se llevan a cabo en las cárceles? Que tocaría abrir los pisos de cada celda, de cada lugar de las construcciones que actualmente existen para saber precisamente dónde están todas las caletas. Entonces, este es un tema que también tiene que ser puesto en consideración y la gente se sorprende y dice, pero ¿cómo es que siguen encontrando artículos prohibidos? Porque siguen existiendo caletas y las organizaciones criminales, incluso en su desesperación, están utilizando personas de otros pabellones para guardar los artículos prohibidos. Entonces, estos son unos temas muy complejos que hay que solucionar y que requieren un análisis profundo.
Y finalmente estamos ya en los últimos minutos del programa. Yo quisiera a Jean-Paul y Lorena que me den sus comentarios finales sobre la situación. Es decir, ¿cuál es el paso 1 urgente, urgentísimo que tenemos que tomar como país, como Estado en relación a las cárceles? Hemos visto que si bien la situación de la militarización ha bajado un poco la conflictividad interna, al parecer, eso es lo que estamos viendo, ¿qué otra, ya Lorena mencionaba el tema del presupuesto? No sé si este es como el llamado urgente que ustedes hacen a las autoridades para que rápidamente podamos reconstruir este modelo carcelario, plantear un nuevo modelo carcelario. Empiezo contigo primero, Jean-Paul. Ya, sí, sí, yo apoyo completamente lo que dice Lorena. Sin presupuesto no se puede hacer nada. Y por eso es que los grupos criminales han tomado el lugar del Estado en las cárceles, porque esa inversión que debió hacer el Estado, que debe hacer el Estado, no la hace, y los grupos criminales se encargan de gestionar y de hacer ese tipo de trabajo. Entonces yo te diría que hay que tomar las cosas con seriedad. El hacer nuevas cárceles tampoco es la solución, si no hay un presupuesto detrás de esto para la gestión de la cárcel. Y por eso yo te hablaba de modificar y cambiar el modelo de gestión, ir hacia modelos más autosostenibles, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo insisto, Susana, hay que hacer este plan de estructura del SNAI. Y este es un esfuerzo desde las universidades, el sector privado, los GATS y varios ministerios del Estado, porque no solamente el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, todos los ministerios tienen que trabajar en este plan de estructura. Y una vez que se implemente este plan, ahí sí podemos recién comenzar a pensar en cómo van a salir los militares. Por fases, por etapas, va a demorar estos 6 meses, un año, pero implicará que el gobierno tiene que darle las garantías a Fuerzas Armadas de que puede operar en la cárcel durante un par de años más hasta que esto se solucione. En ese espacio de tiempo de forma paralela, como yo les planteaba a ti y a Lorena, es el tema de, bueno, replanteémonos, hagamos una discusión, un hackathon, lo que queramos sobre las cárceles. Si no existieran las cárceles, ¿qué otro tipo de sistemas podría existir? ¿O qué cambios hay que hacer en el sistema carcelario? Porque en América Latina no funciona. Desde el primer comando de la capital que opera en Sao Paulo, el tren de Arao que opera en Venezuela, lo que se vive en Colombia, en México, en Ecuador, nos damos cuenta que las cárceles, tal como las conocemos hoy día, no funcionan y deben ser modificadas, ¿no? Yo te diría que lo que tenemos que hacer es ir a esta reestructura total, fortalecimiento total, como decía Lorena, con presupuesto real para cada uno de los centros de rehabilitación social y hacia lo que ella decía, no buscamos un modelo, o tal vez no lo buscamos de un tipo que se pudra en la cárcel, que es lo que mucha gente quiere, a lo Bukele, ¿no es cierto? Lo que necesitamos realmente es que si alguien es detenido, va a ser rehabilitado, va a ser reinsertado, y por eso es que se lo detiene y está en confinamiento. Pero si realmente queremos ir a un tipo que nunca salga de la cárcel, ¿para qué vamos a financiarle 40 años ese tema, ¿no es cierto? Por eso el tema Bukele no es financiable, no es autosostenible, porque imagínate lo que es pagarle durante 40 años a un detenido hasta que se muera. Yo creo que no creo que sea el modelo que queremos, ¿no es cierto? Un tipo que esté por vida en la cárcel, que nunca le volvamos a ver, que no tenga derechos, y que le financiemos 40 años de su existencia. Me parece que hay que replantear completamente eso, ¿no? Lorena, terminamos contigo. ¿Cuál es tu reflexión final? De mi lado, en primera instancia, asegurar el presupuesto. En segunda instancia, preparar desde ya el plan de transición. ¿Y esto qué tiene como prerequisitos? Blindar un plan de carrera y una burocracia profesionalizada para la SNAI, para que de hecho sea posible construir esto y blindarla a tal nivel, ¿no es cierto?, considerándolo una prioridad nacional, porque de lo contrario, una vez más, será poner pañitos de agua fría. Y esto de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de los centros de privación de libertad es perjudicial para todas y todos los ecuatorianos. ¿Y por qué les digo? Porque lo que genera contaminación de seguridad es precisamente el contacto con las personas privadas de la libertad, que obviamente lideran bandas criminales. Tú no puedes poner a las Fuerzas Armadas en un exceso de contacto con este tipo de población porque se van a empezar a contaminar. Son cosas que pasan y debemos salvaguardar a las Fuerzas Armadas, que se dediquen a lo que se tienen que dedicar, ¿no es cierto? Y que, bueno, en situaciones de emergencia puedan actuar, pero esta no puede ser la normalidad porque los costos de transacción pueden ser altísimos.
Muchísimas gracias a Lorena Piedra y Jean-Paul Pinto, quienes son analistas en temas de seguridad y crimen organizado. Les agradezco mucho por esta reflexión y por plantear a la sociedad, al Estado, que sí estén formas de opciones, de mejores opciones para las cárceles que tenemos y que además este es un trabajo urgente y no solamente del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias a los dos. Estarán invitados cordialmente en un próximo programa para seguir hablando de estos temas, pero por ahora pues nos despedimos, amigos y amigas de Plan B. Muchísimas gracias por haberse conectado. Para nosotros es muy importante seguir hablando de estos temas. En esta coyuntura es fundamental seguir hablando de derechos humanos y pues hoy lo hemos hecho en relación al tema de las cárceles. Así que gracias, Jean-Paul, gracias, Lorena. Nos vemos en un próximo programa. Listo, gracias por la invitación. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Buen día. Buen día.